esta mañana vamos a seguir con el estudio de la Confesión Bautista de Fe de Londres de 1689, y en este momento estamos nosotros ubicados en el capítulo número 21, lo vamos a comenzar el día de hoy, y este trata sobre la libertad cristiana y la libertad de conciencia. Generalmente cuando uno menciona pues tema de la libertad cristiana, generalmente lo que se le viene a uno a la mente de manera natural es como las cuestiones de si realmente tenemos libre albedrío o en qué sentido podemos ser libres en un universo donde está todo controlado providencialmente por Dios, pero no podemos olvidar que la confesión de fe tiene un orden coherente a la hora de exponer las doctrinas fundamentales, y ese tema del libre albedrío ya se vio en el capítulo número 9. Entonces, como podemos notar, el título dice de la libertad cristiana y de la libertad de conciencia. Entonces podemos notar que este título está compuesto por dos partes. La primera parte de este título, es decir, la libertad cristiana, es tratada por el párrafo número 1 que vamos a ver el día de hoy, y los párrafos 2 y 3 tocan, por decirlo de alguna manera, esa segunda parte del título que dice de la libertad de conciencia. Entonces, vamos a ver el párrafo 1 el día de hoy, que trata sobre la libertad cristiana, y debido a la extensión de este párrafo y también a que el párrafo mismo está dividido en dos partes, este primer párrafo, vamos a ver la primera parte el día de hoy, y la segunda parte de este primer párrafo la vamos a ver dentro de 8 días. Hoy vamos a ver la composición de la libertad cristiana. Entonces vamos a hacer una clase de preguntas que contestaremos obviamente a medida que transcurrimos durante la clase, y estas preguntas, entre otras, serían: ¿de qué se compone la libertad cristiana? ¿Por qué son libres los cristianos? Y en la próxima semana pues trataremos la segunda parte de este párrafo, como les dije, y en esa clase vamos a responder la pregunta: ¿cuál es la diferencia de la libertad de los creyentes bajo el antiguo pacto y bajo los que están en el nuevo pacto? ¿Cuál es esa diferencia? Eso es lo que estaremos viendo entonces la próxima semana, si el Señor nos permite. Vamos entonces a estudiar este primer párrafo, que dice de la siguiente manera: la libertad que Cristo ha comprado para los creyentes bajo el Evangelio consiste en su libertad de la culpa del pecado, de la ira condenatoria de Dios y de la severidad y la maldición de la ley. Notemos primero esos primeros 3 D que encontramos allí, ¿no? De la libertad del pecado, de la ira condenatoria de Dios y de la severidad y la maldición de la ley. Y sigue diciendo: y en ser librados de este presente siglo malo, de la esclavitud a Satanás y del dominio del pecado, del mal de las aflicciones, del temor y aguijón de la muerte, de la victoria del sepulcro y de la condenación eterna. Y también consiste en su libre acceso a Dios y en rendirle obediencia a Él, no por un temor servil, sino como un amor filial y una mente dispuesta. Esa es la primera parte que vamos a ver el día de hoy, pero entonces vamos a leerlo completo. Esa segunda parte dice: todo esto era sustancialmente aplicable también a los creyentes bajo la ley, pero bajo el Nuevo Testamento la libertad de los cristianos se ensancha mucho más, porque están libres del yugo de la ley ceremonial a que estaba sujeta la iglesia judía, y tienen ahora mayor confianza para acercarse al trono de gracia, y tienen una comunicación más plena con el Espíritu libre de Dios que ordinariamente tenían los creyentes bajo la ley. Entonces vamos a ver en qué consiste la libertad cristiana. Comienza diciendo la confesión de fe: la libertad que Cristo ha comprado para los creyentes bajo el Evangelio. Y lo primero que llama la atención, que debería llamarnos la atención en esta primera parte, antes de entrar pues como a enumerar lo que compone la libertad cristiana, es que tal libertad ha sido comprada. La libertad ha sido comprada por nuestro Señor Jesucristo y es para nosotros los creyentes.
Y sobre esta verdad maravillosa, la Escritura dice lo siguiente, por ejemplo, en 1 Corintios 6:20, porque habéis sido comprados por precio. En 1 Corintios 7:23 dice también, pero fuisteis comprados. A mayor profundidad vemos esta verdad en 1 Pedro 1:18 al 19, vamos a leer de Nueva Versión Internacional, y dice este pasaje: como bien saben, ustedes fueron rescatados de la vida absurda que heredaron de sus antepasados. El precio de su rescate no se pagó con cosas perecederas como el oro o la plata, sino con la preciosa sangre de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin defectos. Y de esta maravillosa verdad que estamos estudiando el día de hoy, que el Señor ha comprado nuestra libertad, hay un precio que se ha pagado, podemos entonces concluir por lo menos dos cosas. Lo primero es que aunque para nosotros la salvación haya sido por gracia y gratuita, esto no significa que esa salvación haya sido barata. El precio pagado a un Dios santo fue la sangre derramada por su propio Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Y segundo, podemos decir, y esto es muy importante, hermanos, para nosotros, porque a veces tenemos una distorsión en nuestra mente de lo que es la libertad cristiana. Y segundo, podemos decir que no hemos sido librados de la esclavitud del pecado para hacer lo que bien se nos venga en gana. Es decir, convertir esta libertad en libertinaje. Para nada. Nosotros no hemos sido librados de la esclavitud al pecado para hacer lo que queramos en ese sentido, sino que hemos sido libertados de dicha esclavitud, pero ahora para ser esclavos de un mejor amo. Y ese amo es nuestro Señor Jesucristo. Ahora, dice el primer punto que queremos tratar en esta primera parte del primer párrafo, es que el Señor nos ha libertado de la culpa del pecado. Y dice la confesión de fe, sigue diciendo, la libertad que Cristo ha comprado para los creyentes bajo el Evangelio consiste en su libertad de la culpa del pecado, de la ira condenatoria de Dios y de la severidad y maldición de la ley. Entonces hay que siempre decir que una de las consecuencias de la caída, o lo que conocemos como el pecado original, es la culpa. Y a todas estas es muy importante aclarar siempre que cuando hablamos del pecado original, pues no podemos pensar que la doctrina del pecado original significa es que es el primer pecado que se cometió, el primer pecado que cometió Adán. No, eso no es el pecado original. La doctrina del pecado original hace referencias a las consecuencias de dicho pecado, que son la culpa y la corrupción, que es lo que hemos estado viendo en la exposición de la carta a los romanos. Teniendo esto presente, hermanos, entonces podemos decir que todos nacemos en un estado de condenación. Desde nuestro nacimiento nosotros ya somos culpables. Y al ser hallados culpables ante un juez justo, pues la sentencia es irrevocable, porque la paga del pecado es muerte, dice Romanos 6:23. Entonces, estando nosotros ya ante este panorama, podemos identificar por lo menos tres clases de personas. Primero, aquellas personas que viven su vida con un sentimiento engañoso de que son culpables, ¿cierto? Pero que no lo son lo suficiente como para que Dios los condene. Y esta clase de personas son las que consideran que cuando vayan delante del Señor, entonces Dios va a poner en una especie de balanza todas sus obras y le va a decir, no, tú no hiciste tantas cosas malas. Entonces se inclina a balanza a supuestamente lo bueno que ha hecho y el Señor lo irá a hacer entrar ante su presencia. Esa es una clase de personas. La segunda clase de personas es que son aquellas que tienen, digamos, una conciencia más sensible, ¿cierto? Donde de verdad pueden percibir su culpa, ¿cierto? Y realmente son atormentados por ese sentido de culpa. Sin embargo, esta segunda clase de personas no encuentran reposo para su conciencia. Sin embargo, hay una tercera clase de personas y son aquellos que, despertados por la palabra de Dios, ven su culpa tan enorme y son atormentados con los horrores de una condenación eterna. Pero por la misma Escritura y obrando vida en ellos a través del Espíritu Santo,
ven a Jesucristo como su Salvador y descansan en Él por medio de la fe. Entonces, los primeros, esta primera clase de persona, viven gran parte de su vida haciéndole, como decimos nosotros, el quite a su conciencia, ignorándola, cauterizándola cada vez más, pero cuando saben, esta clase de personas, cuando saben que van a afrontar una muerte inminente, el terror les invade por completo. Los segundos, la segunda clase de persona, son aquellas también que o terminan viviendo toda su vida con un temor constante que incluso los puede llevar a la muerte porque no encuentran reposo, no encuentran dónde descansar su conciencia. Y los terceros, nosotros los creyentes, son los únicos que pueden despertar, andar y dormir tranquilos, libres de una conciencia culpable, porque saben que Cristo llevó sus pecados sobre el madero y su culpa ya no está con ellos. Entonces, mis hermanos, en la Escritura vemos claramente esta hermosa verdad. Por ejemplo, en Juan 3:36 dice la Escritura: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que se rehúsa a creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Y es verdad, o sea, que un hombre o todo un ejército está airado contra nosotros, no nos causa tanto temor como saber que el Dios creador del universo está airado contra uno. Eso es un temor muy distinto. Dice Mateo 10:28, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. A lo sumo, mis hermanos, un hombre podrá quitarnos la vida, podrá asesinarnos, pero nada más que eso. Sin embargo, Dios puede tanto quitar la vida como enviar al infierno, donde su ira santa cae constantemente, mis hermanos. El Salmo 7, del 11 al 12, dice: Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Mire que esto es lo que dice la Escritura de cómo Dios ve a la persona natural, a los impíos, a los no creyentes. Dios es juez justo y está airado contra el impío todos los días. Si no se arrepiente, Él afilará su espada, armado, tiene ya su arco y lo ha preparado. Entonces, mis hermanos, Cristo, al morir en la cruz, compró para nosotros la libertad de vivir una vida, ya no bajo el temor de recibir la ira de Dios, sino como ya estando libres, porque Cristo compró nuestra libertad de dicha culpa, y la ira justa de Dios ya no está sobre nosotros, porque recayó sobre Jesucristo en la cruz del Calvario. Por lo tanto, nosotros ya podemos decir que no somos enemigos de Dios, sino que fuimos reconciliados con Él por medio de la muerte de su Hijo. Y esta libertad de la culpa y esta libertad que tenemos en Jesucristo, esa es la verdadera paz, mis hermanos. Ese es el verdadero gozo. Nuestra verdadera paz es habernos reconciliados con nuestro Señor Jesucristo. Nuestra paz no va a llegar porque pongamos nuestra confianza en X o Y persona. Solamente en nuestro Señor Jesucristo hallamos esa paz. Dios nos ha concedido a causa de su Hijo la fe para creer en Él y escapar así de la ira venidera. Miren lo que dice Primera de Tesalonicenses, del 1 al 10. Y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien los libra de la ira venidera. Esta verdad maravillosa también la vemos en Romanos 8, del 33 al 34. Dice la Escritura: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó y el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros.
Así que como cristianos podemos vivir con una conciencia tranquila, libre de la condenación, porque Jesús compró con su sangre ha comprado nuestra libertad. Así que podemos decir que nadie, absolutamente nadie podrá condenarnos. Somos libres de la culpa en Cristo Jesús. La Escritura dice en Gálatas 3:13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Ahora, no sé si ustedes recuerdan cuando comenzamos leyendo este primer párrafo y la confesión dice que la libertad que Cristo nos ha dado nos libra de la severidad y la maldición de la ley. Dice eso la confesión de fe en este párrafo. Entonces, ¿a qué hace referencia con que nos libra de la severidad y la maldición de la ley? Bueno, recuerde que el conocimiento hasta este capítulo debe ser acumulativo. Ya hemos visto muchas doctrinas que nos aclaran esta verdad. Entonces podemos decir que cuando el párrafo dice la severidad y la maldición de la ley, está haciendo referencias a la libertad que tenemos en Cristo de no seguir bajo ese yugo de querer ganar la aprobación de Dios para salvación por medio de una obediencia perfecta a la ley de Dios. Ese yugo y esa carga de intentar buscar la aprobación antes que teníamos por medio de una supuesta obediencia perfecta a la ley de Dios, hemos sido librados de eso porque nosotros no podríamos lograr nunca esa aprobación por medio de la ley porque no estábamos capacitados para hacerlo. Inclusive en el capítulo 19 que acabamos de ver hace poco sobre la ley de Dios, vimos en qué sentido Dios nos ha libertado de la ley. Así que, aunque Cristo nos redime de la ley en el sentido que les acabo de decir, esto no quiere decir que nosotros estemos libres de cumplir la ley, que nosotros no debemos cumplir la ley moral de Dios, como les acabo de decir que eso lo confirmamos en el capítulo número 19. El que ya no estemos bajo la ley, sino bajo la gracia, lo que significa es que nosotros somos libres de intentar justificarnos delante de Dios por medio de la ley, porque ya hemos sido justificados por la gracia, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Sigue diciendo la Escritura en Santiago 2:10, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. En Gálatas 3, del 11 al 12, dice, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá, y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá para ellas. Así que vivirá por ellas, perdón. Entonces, que quede claro, hermanos, en qué sentido es que el Señor nos ha dado esa libertad de la severidad y la maldición de la ley. Ahora, el segundo punto, vamos a ver este pasaje en 2 Corintios 5:21, dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él. Claramente la Escritura nos confirma esa libertad que tenemos ahora de cumplir la ley en ese sentido de buscar justificación delante de nuestro Señor, de nuestro Padre Celestial. Dice este párrafo, el segundo punto que queremos tratar es sobre la libertad del poder del pecado, y sigue diciendo el párrafo, y en ser librados de este presente siglo malo, de la esclavitud a Satanás y del dominio del pecado. La libertad entonces que Cristo ha comprado por nosotros también consiste en este tipo de libertad que estamos leyendo en este momento. Ahora, en estos 3 puntos que acabo de mencionar, ¿cierto? Estos se relacionan, por decirlo de alguna manera, completamente con esa influencia del pecado que nosotros vemos en nosotros, por decirlo de una manera, de una forma más vivencial, más práctica. ¿Qué quiero decir con esto? Que nosotros hemos sido librados de 3 agentes
de este poder del pecado, y estos son pues el mundo, la carne y el diablo. Y la Escritura abundantemente nos muestra estas tres clases de influencias pecaminosas en nuestra vida. Por ejemplo, en Efesios 2, del 1 al 3, mire lo que dice la Escritura. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Entonces, en este pasaje de las Escrituras podemos ver esas tres influencias en nuestra vida. Por ejemplo, cuando dice, siguiendo la corriente de este mundo, ¿a qué está haciendo referencia cuando dice a la corriente de este mundo? Pues efectivamente se está refiriendo a aquel orden que tiene un mundo que se rige por los valores y parámetros de una humanidad que está completamente aparte de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, cuando dice conforme al príncipe de la potestad del aire, pues cuando se refiere al príncipe de la potestad del aire está haciendo referencia exclusivamente a Satanás. Inclusive en Juan 12:31 nosotros vemos que en la Escritura se refiere a Satanás como el príncipe de este mundo. Y cuando se menciona la expresión carne, que vemos resaltada 2 veces en este pasaje, pues claramente no se está refiriendo, pues según vemos en el contexto, a nuestro cuerpo físico, ¿no? Sino que está haciendo en este contexto referencia a la naturaleza humana corrompida, a esa naturaleza pecaminosa que se opone completamente a la voluntad de nuestro Dios. Ahora, teniendo esto claro, entonces vamos a poder comprender los siguientes, de una mejor manera, los pasajes que vamos a ver a continuación. Gálatas 1:4 dice, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo. Está hablando de la libertad que hemos ganado en Jesucristo, de esa influencia del mundo en nosotros. Colosenses del 1 al 13 dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, Ahora, miremos lo que dice la Escritura en Romanos 6, del 14 al 18. Dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados y libertados del pecado. Vinisteis a ser siervos de la justicia. La Escritura claramente muestra que en nuestro Señor Jesucristo tenemos libertad de estar bajo el yugo también de estas tres influencias pecaminosas que acabamos de ver en este momento. Entonces vamos a pasar al tercer punto, hermanos, y es que Dios también nos ha libertado no solamente de la culpa y del poder del pecado, sino también del castigo del pecado. Y sigue diciendo la confesión de fe, del mal de las aflicciones, del temor y aguijón de la muerte, de la victoria sobre el sepulcro y de la condenación eterna. Ahí ustedes pueden ver que dice del mal, una coma de las aflicciones. Bueno, esa coma no va ahí en la confesión de fe. Dice del mal de las aflicciones. Ahora, sobre esta parte del párrafo que estamos analizando en este momento, debemos analizar ciertos detalles y ciertos matices que está haciendo la confesión sobre este tema que estamos tratando hasta este punto. Y debemos de analizarlas de manera
allá para no tener un malentendimiento de esto que quiere enseñar la confesión. ¿Y a qué me estoy haciendo referencia? Pues, por ejemplo, esta parte del párrafo no está diciendo que hayamos sido librados de las aflicciones. Eso no es lo que está diciendo. Dice que hemos sido librados del mal de las aflicciones. No hemos sido librados de la muerte, sino del temor y aguijón de la muerte. Y tenemos que hacer énfasis en esa aclaración porque ustedes más que nadie saben que estamos en un contexto donde la cristiandad está vendiendo la idea de que en Cristo vamos a ser felices y que no vamos a tener ninguna clase de problemas. Eso no es lo que está queriendo decir la confesión en esta parte del párrafo. ¿Por qué? Porque nosotros como creyentes ahora, en medio de las aflicciones, estamos confiados. Y estamos confiados porque todas estas aflicciones que nos lleguen a nuestra vida nos van a ayudar para bien, puestos que Dios tiene un propósito con estas aflicciones. Si no, leamos Romanos 8:28, dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas son absolutamente todas las cosas que nos suceden, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y bueno, ¿y cuál es ese propósito por medio de las aflicciones que nos llegan? Bueno, pues uno de ellos y el principal es conformarnos cada día más a la imagen de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? No solamente eso, con respecto a las aflicciones, sino también respecto a la muerte. Nosotros no tenemos a la muerte como a algo incierto. Ahora la muerte para nosotros fue vencida por nuestro Señor Jesucristo y la Escritura claramente nos muestra esta verdad. Por ejemplo, mire lo que dice la Escritura en 1 Corintios 15, del 54 al 57. Presten atención. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sórbida es la muerte en victoria. Sorbida es la muerte en victoria, perdón. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias, y aquí está el énfasis, mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que claramente ahora la muerte es, si podemos decirlo de esta manera, es nada para nosotros los creyentes, porque nosotros ya tenemos el gozo de la realidad de la resurrección. Por ejemplo, como vemos en este pasaje, la muerte y su poder ha sido vencido por medio de nuestro Señor Jesucristo y por medio de su resurrección. Ahora, ¿qué dice la Escritura además de la resurrección? En 1 Corintios, miremos Hebreos 2 del 14 al 15. Dice la Escritura: así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Ahora queremos terminar viendo este cuarto punto, y es que ahora el párrafo a continuación nos va a mostrar, digámoslo, se puede decir de esta manera, esa libertad nos la va a mostrar de una manera positiva, es decir, que ahora tenemos libre acceso al Padre y estamos capacitados para obedecerle con agrado y no por obligación. Sigue diciendo el párrafo. Y también consiste en su libre acceso a Dios y en rendirle obediencia a Él, no por un temor servil, sino por un amor filial y una mente dispuesta. Miren lo que dice la Escritura en Efesios 2:18. Porque por medio de Él, de nuestro Señor Jesucristo, porque por medio de Él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre.
En Efesios 3:12 dice la Escritura, ¿en quién tenemos seguridad y en quién tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él? Así que, hermanos, estas son también dos de las bendiciones que tenemos a causa de la libertad que nos ha dado nuestro Señor Jesucristo bajo el Evangelio. Entonces, hemos sido libertados de la culpa del pecado, hemos sido libertados del poder del pecado, hemos sido libertados de la culpa del pecado y además de eso, esa libertad que ha sido ganada por nosotros en nuestro Señor Jesucristo nos ha dado la libertad para acceder a nuestro Dios, nos ha dado libre acceso al Padre. Entonces, en la próxima semana vamos a ver esta libertad que acabamos de estudiar el día de hoy, cómo podemos verla en los creyentes del Antiguo Testamento. Así que los animo a que dentro de 8 días puedan estar presentes y tengamos un concepto completo de lo que es la libertad cristiana para posteriormente ver la libertad de conciencia. Así que vamos a orar, mis hermanos.